vamos a ver hoy el if. Es un condicional. Va siempre a evaluar una comparación. Si se cumple esa condición, entonces ejecute este código. Si no se cumple, entonces ejecute este otro código. Este elemento es uno de los recursos más importantes que tenemos en la programación. Vamos a ver cómo funciona. Y aquí tengo varios ejemplos para que a ustedes les quede claro el concepto de if. Primero que todo, para empezar, vamos a armar este circuito que les presento aquí. Igual les voy a colocar en el GitHub. Ustedes siempre van a tener ahí el circuito y van a tener el código para que ustedes puedan ir y programar su propia tarjeta. Para empezar con este código, pues ya sabemos, siempre vamos a traer el módulo machine y de ahí vamos a importar pin y vamos a importar ADC. Y ya después importamos el módulo time. Creamos tres objetos. Un objeto se va a llamar rojo, el otro se va a llamar verde y el otro se va a llamar azul. Eso es porque voy a conectar un LED rojo, verde y otro azul. Cada uno va a estar conectado, uno al pin 0, uno al pin 1 y uno al pin 2. Y como ustedes ya ven que lo coloco como pin out, va a ser un pin digital y lo vamos a poder colocar en 0 o 1. Y voy a definir otro objeto que se va a llamar pot. Ahí voy a utilizar el convertidor análogo digital que va a estar conectado al pin 26, tal cual como ustedes ya lo han visto de videos anteriores. Pines de salida vamos a utilizar 3 digitales y vamos a utilizar un pin de entrada analógico. ¿Eso para qué? Pues para mis 3 LEDs y el analógico para un potenciómetro que va a estar conectado ahí. Después vamos a definir un while. Dentro de este while true tenemos, primero voy a hacer, con esta variable lectura voy a leer cuánto hay en el potenciómetro. Recuerden que esa lectura va entre 0 y 65.535. Y utilizo el if. El if funciona de esta forma. Escribimos el if y dentro del if vamos a colocar una comparación. Mire que aquí voy a utilizar la comparación menor que. Entonces, lectura es menor que 20.000. ¿Qué es lo que le estoy preguntando? Si la lectura es menor que 20.000, entonces le coloco 2 puntos. Mire que esto aquí es muy importante. 2 puntos y con la indentación coloco acá rojo.on. Entonces, si la lectura es menor que 20.000, el LED rojo se enciende. ¿Que el LED rojo a qué pin va a estar conectado? Al pin 0. Entonces, importante, miren que esto va dentro de este if por la indentación que tenemos acá. Igual que todo lo que está dentro de este while tiene su respectiva indentación. Entonces, este rojo, esta función de on, está dentro de este if. Después de esto, todo lo que esté con esta indentación está dentro del if. Después sigue el else. El if casi siempre lo acompaña un else. Si no se cumple, si se cumple esta condición, ejecuta lo que está acá dentro de este if. Y si no se cumple esta condición, si lectura es mayor que 20.000, entonces se cumple este else. Entonces rojo.off, apagamos el LED rojo. Quiere decir, si la lectura es menor que 20.000, entonces se enciende el LED rojo. Y si la lectura es mayor que 20.000, entonces el rojo se apaga. Lo único que necesitamos ahí es imprimir el valor de lectura y detenernos 0.1 segundos. Y damos a ejecutar este código. Miren que acá tengo este LED encendido. ¿Por qué? ¿Por qué está encendido? Porque la lectura que estamos teniendo es alrededor de 10.000. Se me cumple este if, que la lectura sea menor que 20.000, entonces me enciende el LED rojo. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a mover este potenciómetro y empiezo a subir? Mire que ahí estoy subiendo, van 17.000, ya me empecé a pasar. Pasé a 24.000. ¿Qué pasó con el LED rojo? Se apagó. ¿Por qué? Porque ya no cumple esa condición de este if, sino que se va a cumplir esa condición de apagado. Y ese es nuestro primer código. Vámonos al siguiente código. Tenemos las mismas configuraciones. Aquí hacemos la misma lectura del conversor análogo digital y vamos a hacer 3 if. En este primer if le voy a preguntar si el valor de lectura es menor que 20.000. Entonces, si es menor que 20.000, me enciende el LED rojo, tal cual como en el código pasado. Ahora, el siguiente es esta. Si la lectura es mayor que 20.000 y una compuerta AND, la lectura es menor que 30.000, recuerde que esa compuerta AND es true, se convierte en verdadero cuando se cumple esa condición y cuando se cumple esa condición. Las dos se deben cumplir. Entonces, si esto y esto, entonces pasamos y encendemos el LED verde, que en eso significaría que la lectura que tenemos está entre 20.000 y 30.000. Si está entre esos dos valores, se me enciende el LED verde. Y si la lectura es mayor que 30.000, me enciende el LED azul. Entonces, mire, él siempre me va a venir acá. Primero asignamos el valor de lectura dentro de la variable lectura, guardamos el valor que me está leyendo el potenciómetro, lo guarda ahí y viene y lo evalúa acá. ¿Esto es menor que 20.000? La respuesta puede ser sí.
y puede ser no. ¿Por qué no hay un else? Porque no tengo que especificarlo. Si yo no quiero colocar nada en el else, simplemente no lo especifico. Pero yo podría tranquilamente aquí colocarle un else, pero no lo necesito. Si la lectura es menor que 20.000, me enciende el LED rojo. Si no, entonces pues continúa. Si esto no se cumple, pues continúa. Acá, si se cumplen estas dos condiciones, me enciende el verde. Entonces, si está entre 20.000 y 30.000. Y si es mayor que 30.000, me enciende el azul. Después imprimimos la lectura, esperamos un tiempo, 100 milisegundos, y apagamos todos los LEDs. Apagamos el rojo, el azul y el verde. Y otra vez vuelve y me pregunta. Y así, en cada iteración se va evaluando esa condición. Probemos a ver cómo funciona esto. Y ejecutamos. Mira lo que sucede acá. En estos momentos la lectura está alrededor de 20.000, 29.000. Entonces está entre 20.000 y 30.000. ¿Qué debería estar encendido? El LED verde, tal cual como está ocurriendo ahí. Pero si empezamos a mover esto, vamos en una lectura de 40.000. ¿Ahí qué debería estar encendido? El LED azul. ¿Por qué? Porque está por encima de los 30.000. Y si empezamos a bajar las medidas, vea, empezamos a bajar, ahí pasamos al verde, que está entre 20.000 y 30.000. Y si bajamos más, por debajo de 10.000, mire que enciende el rojo. Entonces ese es el siguiente código. Miren por qué es importante la compuerta lógica AND. Si se cumple esta condición y si se cumple esta otra condición, si las dos condiciones son verdaderas, entonces se convierte en verdadero y ejecuta ese código que está ahí. Por eso son tan importantes esas compuertas lógicas. Listo, ya tenemos entonces ese segundo código. Ahora, revisemos el tercer código. ¿Qué pasaría si este código que tenemos aquí, yo simplemente le coloco 10.000? Si la lectura... Recuerde, si esto está menor que 20.000, me enciende este LED rojo. Y acá, si la lectura es mayor a 10.000 y la lectura es menor que 30.000, me enciende el verde. ¿Qué va a pasar con una lectura que me cumpla esta primera condición? Mire que aquí ya se me traslapa esta lectura y esta lectura que está acá. ¿Qué pasaría con el rojo? ¿Y qué pasaría con el verde? Justo acá. Entre 10.000 y 20.000, ¿qué pasaría? ¿Por qué? Porque se me cumple esa condición y se me cumple esa condición también. Ejecutémoslo. Vea, 28.000 cumple todavía esto, pero vamos a colocarlo entre 10.000. Si ustedes ven ahí, lo que está pasando es que llega, me cumple la condición de esta lectura en rojo y me cumple también la condición de la lectura en verde. ¿Por qué? Porque está entre 10.000 y 30.000. Entonces me enciende el rojo, viene y se enciende el rojo porque lo cumple. Ya después viene y también me enciende el verde porque cumple la condición. La condición del azul si no lo cumple. Y entonces ya me imprime la lectura y me apaga los LEDs. Y vuelve y repite. Entonces mire que ahí me cumple esas dos condiciones. No sé si eso sea lo que queramos, pero lo importante es que sepamos que pueden haber errores de programación. Por eso, por traslapes entre zonas, es importante que lo tengan en cuenta. Tal vez ustedes digan, venga, no, es que yo no quiero que ocurra ese traslape. Entonces, yo quiero que si se me cumple esta medición, esta lectura, que lectura sea menor que 20.000, me encienda el LED rojo. Y si no se me cumple esa condición, entonces ahí sí que me venga y me evalúe estas otras condiciones. Entonces, mire cómo lo coloco acá. Si la lectura es menor que 20.000, me enciende el LED rojo. Y si no, entonces mire que ese else evalúa todo esto. Entonces, ¿qué pasaría acá? Mire que estamos todavía con las zonas lapadas, pero ya ahora sí o sí, solo me va a encender el LED rojo cuando esto sea menor que 20.000. Cuando sea menor que 20.000, solo me ejecuta esto y se salta todo el else. Entonces, nunca me va a encender el LED verde y el LED rojo como nos ocurría en el código pasado. Aquí no va a ocurrir esto porque se me va a cumplir esa condición y si no se me cumple esa condición, entonces se me tiene que cumplir esa condición. Entonces tener aquí 10.000 es como si no lo tuviera. Solo no se va a cumplir desde que esto supere los 20.000. Está encendido el rojo, está en 12.000, ahí debería estarse encendiendo el rojo y el verde. Como aquí estamos utilizando el if y el else, si se cumple el if, no se cumple el else. Eso es importante. Mire, vamos a empezar a encender esto, vamos a subirlo hacia los 20.000. Mire que cuando ya supera los 20.000, ahí sí se me enciende, ya deja de cumplirse la condición del if y tiene que pasar a cumplir el else. Y en el else viene y me evalúa esa condición, si 10.000 y la lectura entre 10.000 y 30.000, ahí me enciende el verde. Esto es lo mismo, que funciona tal cual como el primer código, pero es una forma de plantearlo de manera diferente. Entonces miren que aquí el traslape de estas dos zonas nunca va a ocurrir. ¿Por qué? Porque se cumple esa condición o se cumple esta condición de acá abajo. Bueno, y como último código, entonces tenemos aquí lo mismo. Vamos, como aquí teníamos la condición else y después un if, esto
Esto sirve para evaluar una condición. Dentro de esa condición else, evaluar esta otra condición if. Python nos permite que esta condición se evalúe con un nuevo término que se llama else if, que es el if. Con esta condición, el if, entonces, si y evalúa esta condición. Si se cumple esa condición, me hace esto. Si no, entonces viene y me evalúa otra condición. Y si no, viene y me evalúa esta otra condición. Entonces, si no se cumple esto, pasa esta siguiente condición y me evalúa esta condición. Y si no se cumple la siguiente, pasa y me evalúa la siguiente condición. Miren que es lo mismo. Es if, else, anidados, pero entonces la condición es que ya no se escribe de esta forma, que es un poquito más complicado, sino que se escribe de esta misma forma. Pero funciona tal cual. Si ejecutamos esto, mire que aquí debería existir la zona de traslape. Pero recuerden, este if obliga que se cumpla esa condición y si no se cumple esta condición, pasa al siguiente, el if, que evalúa esta otra condición si se cumple. Mire que aquí esta zona de traslape tampoco va a existir. Ejecutemos, ahí está en 40.000, empezamos a bajar, 20.000, mire, estamos entre 20.000 y 30.000, ahí debería, vamos a bajar un poquito más, vea, estamos en 17.000, entre 17.000 aquí debería cumplir esta primera y esta segunda, pero no, él viene y evalúa esta primera condición y él dice, no, con esta condición es más que suficiente y se salta todo lo otro y sigue acá abajo. El término if es una condición muy importante dentro de cualquier lenguaje de programación. Eso es todo lo que quería explicarles por esto. Cualquier cosa, déjenmelo acá en los comentarios. Recuerden compartir estos videos y nos vemos en uno siguiente. Espero que estén muy bien y que les haya gustado este video. Hasta luego.